Estamos de regreso aquí en su programa La Verdad. Se une a nuestro programa Omar Gómez. Tenemos de invitado hoy al licenciado Ricardo Lombana. Con él estamos conversando sobre diversos temas del país. Del acontecer. Del acontecer, la seguridad, la economía, la educación. Quisiera solamente decir una cosa más sobre lo que hablábamos anteriormente y después podemos hablar de propuestas o cualquier tema que quieran y les puedo decir cuáles son nuestros temas centrales sin desarrollarlos tanto para poder hablar de diversos temas. Estamos matando a la juventud del país. Sí. ¿Por qué estamos matando a la juventud del país? Porque cuando tú le dices a un joven que se esfuerza, que sus padres sudan y doblan el lomo para que ese pelado pueda educarse y ese pelado se esfuerza y saca su 4,6 o su 4,5 o va para la universidad o está haciendo un esfuerzo y que tú le digas a ese pelado, no importa tus notas, tú tienes que hablar con un diputado o tú tienes que inscribirte en el partido de gobierno. ¿Qué le estás diciendo a ese pelado? Que su esfuerzo no vale para nada. Total. Que lo único que vale es que estés en el partido. Estamos matando la motivación de la juventud, que muchos quieren buscar otros horizontes, pues si aquí no valoran. Aquí lo único que importa es inscribirse en un partido. Y esa realidad no la puede cambiar una persona. Esa realidad la cambia el pueblo yendo a las urnas y dándole raya, yo hablo claro siempre, a los mismos de siempre. A la gente que ha construido un sistema político de repartición de migajas a cambio de apoyo político. Y en función de nuestras propuestas, nosotros no solo vamos a llegar a gobierno para impulsar la transformación de este sistema en el que los funcionarios públicos tengan estabilidad. Pero una real estabilidad. Estabilidad que no dependa de qué partido están, pero que se permita la evaluación de los funcionarios, es decir, el que trabaja y cumple, se queda, aunque sea de cualquier línea política, que como en la Autoridad del Canal de Panamá, tengan escalafones y su salario vaya mejorando a medida de los años, con el tiempo, con la antigüedad y con sus resultados. Y además tener una escuela, un instituto, como le queramos llamar, para la actualización y formación del servidor, para estar constantemente formando a los servidores. Y cuando cambie gobierno, nosotros debemos aspirar a que pase lo que pasa en Costa Rica. No estoy hablando de Finlandia, ni de Dinamarca, ni de Singapur. Cuando cambia un gobierno, cambian las cabezas nada más. Cambian tal vez los directores de departamento, los secretarios generales, los viceministros y los ministros. Y todo el resto del funcionariado tiene que tener estabilidad. A eso apuntamos nosotros y apuntamos a un sistema que funcione sin dádivas, sin clientelismo, y estamos secuestrados, como lo decía. Prioridades del momento. Una vez se llega a gobierno, generación de empleo. Creemos mucho en el pequeño y microempresario y con mucho gusto podemos hablar de eso. Allí vamos a enfocarnos porque se le ha abandonado y nosotros proponemos la creación de un fondo de ayuda al micro y pequeño, al de la fonda, al del carrito, al del negocito chiquito y al pequeño productor también. Generación de empleo. Por otra parte, hay que impulsar agresivamente, tenemos un plan para impulsar agresivamente el sector turismo, el sector logístico y de puertos y el sector construcción. Segundo, servicios básicos, precisamente o específicamente en este orden: agua, medicamentos, basura. Hay muchos más, pero hay que atender con urgencia el tema agua potable, el tema medicamentos, tenemos propuestas que las podemos comentar si quiere, y el tema de basura. Y por último, seguridad. Estos son los tres temas que nosotros estamos viendo en este momento como prioritarios. Y cuando hablo de seguridad, les voy a decir por dónde empezaríamos nosotros nuestra gestión de gobierno. Nuestras instituciones de seguridad están penetradas por el crimen organizado. Y si vamos realmente a declararle la guerra a las pandillas, como lo voy a hacer yo cuando sea presidente, me voy a encargar primero de hacer una limpieza en nuestras instituciones de seguridad, porque hay una gran cantidad de oficiales y de tropas que están haciendo bien su trabajo, pero están manchados por algunas unidades que están cayendo víctimas de hacer pactos con el narcotráfico. Y todas las semanas vemos que cae un comisionado, un excomisionado, uno de acá, uno de allá, un representante de corregimiento, un político. ¿Cómo vamos a vencer el crimen si hay gente vinculada al crimen en los puestos de poder y de lucha contra el crimen?
Podemos hablar de cualquiera de estos temas o cualquiera que ustedes quieran tratar, pero un poco para poner sobre la mesa cuáles son las prioridades que nosotros estamos viendo y que vamos a ejecutar una vez estemos en gobierno. Y en esa misma línea no le escuché mencionar Ministerio Público. Investigación. Y organización. Y, perdón, el órgano judicial. Correcto. Todo el sistema. Todo el sistema. Desde los brazos auxiliares como son la DIJ, la Policía Nacional, al agente investigativo, el Ministerio Público y al ente juzgador, el órgano judicial, está corrupto, totalmente corrupto. Bueno, nosotros estamos listos para hacer la cirugía. Totalmente dañado. Entonces, hacer esa cirugía requiere que hay que entender que hay magistrados que están ya nombrados por 10 años y que podemos limpiar abajo y allá arriba, cuando llega el caso, cuando ya llega una casación a la corte, a la sala primera o a la sala segunda, y en caso hasta la sala tercera, no surge ningún efecto real porque la máxima casa de justicia, lo que decían, lo que tienen la última palabra, están viciados. Bueno, de una manera u otra. Estoy de acuerdo, pero tenemos que creer en que es posible cambiar eso. No, claro, pero el trabajo no es fácil. Ejemplo. No es fácil. Vámonos a Colombia hace 20 años, donde la Corte Suprema de Justicia era igual. O si no se plegaba, los asesinaban a todos. Se corrigió el problema y hoy tenemos un sistema judicial o una Corte Suprema de Justicia en Colombia robusta e independiente. Vámonos a El Salvador. Miren lo que está pasando en El Salvador. Cuando hay una cabeza de gobierno que está dando el ejemplo y que es inquebrantable con respecto al tema de la corrupción, el mensaje se manda clarito: el que se cruza de la línea se va, y no solo se va, es procesado y tiene que pagar, o con cárcel o con lo que la sociedad decida. Los problemas que tiene la sociedad panameña no se pueden arreglar solamente con buenos deseos, ni con mesas de diálogo interminables. Seguro social, Omar, ¿no? Seguro social y Diam. ¿Hasta cuándo vamos a dialogar? Exacto. ¿Alguien no sabe hoy cuál es el problema de la caja? Por Dios. ¿Alguien no sabe hoy cuáles son las 3 o 4 posibles soluciones? ¿Para qué se elige un gobierno? Para decidir. Entonces, dejen de patear la pelota. Tenemos 15 años pateando la pelota y nos vamos a quedar sin plata para pagar a los jubilados y a los pensionados. Hay muchas otras situaciones en las que no hay que seguir extendiendo este tema con diálogos y búsquedas de hojas de ruta. Las hojas de ruta están claras. Lo que pasa es que ha faltado la voluntad política y la valentía, porque hay que romper mafias. Para corregir los problemas, y termino con esto, hay que romper mafias. Definitivo. Hay que enfrentarse a intereses económicos y políticos, y también intereses criminales. Pero bueno, o perdemos el país, o nos enfrentamos y hacemos la batalla frente a quienes lo están quitando. Yo estoy abierto, yo soy un convencido, total convencido, de que este país tenemos que hacer cambios muy radicales. Cambios muy radicales. Nosotros no podemos seguir teniendo la asamblea que tenemos. Y yo lo voy a decir públicamente, yo soy funcionario público, pero yo soy un ciudadano panameño que conoce perfectamente bien sus derechos y que no es cualquiera que me puede venir a mí a amedrentar. Y yo estoy seguro y estoy claro que aquí en Panamá tenemos que hacer un cambio en nuestra estructura legislativa. ¿De quiénes son nuestros diputados? Hay que concienciar a la comunidad de a quién estamos poniendo en la Asamblea Legislativa. Hoy por hoy, muy pocos diputados realmente, y yo me atrevería quizás nada más sacar a uno. Y no me tiembla la boca en decirlo, a Juan Diego Vázquez. Quizás porque lo veo tan de frente en denunciar, en decir lo que es, en cómo se debe hacer, que no tenga respaldo a lo demás. Cada uno lo que no le apoya, no le da respaldo, lo que él está manifestando es parte de la corrupción. Para mí, cuando usted manifiesta lo que está mal y usted encuentra en oposición en resolverlo, todo el que se opone está mal. Todo el que se opone es parte de la corrupción, es parte del problema. Nosotros tenemos que sanear nuestra asamblea y tenemos que sanearla, licenciado, por el simple hecho de que la asamblea fiscaliza, además de hacer normas, también fiscaliza la ejecución del país, la ejecución ejecutiva.
la ejecución en cierta forma, no tanto de la parte presupuestaria, pero sí, en cierta forma sí, porque determinan ellos mucho. Son los que eligen un contralor, que a las finales es la persona que tiene que ver con la ejecución presupuestaria del país. Es el que dice, sí, no está bien, no está correcto, no se apega a la norma. Porque fiscalización es ver entrada, proceso, salida y la norma que regula eso. Si la entrada cumplió con la norma, si el proceso va de acuerdo con la norma y si la salida va de acuerdo con la norma. Si no va de acuerdo, se manda a subsanar. Eso se llama retroalimentación y vuelve a entrar al sistema. Pero a fin de que salga el producto que deseamos, el producto que más se apega a la norma. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo mira el licenciado Lombana esa parte tan importante para el país como es la fiscalización? ¿Qué necesita este país en la Asamblea y en la Contraloría para que el tema de fiscalización cumpla verdaderamente el papel, el rol y la misión? Brevemente, se necesitan cambios que son legales y otros cambios que son más de acciones. Vamos a los legales primero. La Asamblea se le debe prohibir por constitución, yo lo haría literalmente, prohibirle a los diputados el manejo de fondos públicos. Un diputado no puede tener a disposición fondos públicos porque con los fondos públicos hacen política y no resuelven los problemas de la comunidad. Número uno. Número dos, necesitamos una asamblea más pequeña. No necesitamos 71 diputados. Necesitamos una asamblea por lo menos que sea de la mitad de los diputados que están. Y número tres, que se les controle y se les fiscalice verdaderamente. Recordemos lo que pasó hace algunos años en la Contraloría y en la Asamblea, cuando se ordenó una auditoría en la Asamblea Nacional y que dijo la Asamblea Nacional, que creo que en ese momento presidida por Yanivel Ábrego, digo, aquí no entra nadie. A nosotros no nos puede fiscalizar la Contraloría. A pesar de que la ley lo permite, simplemente no quisieron. Ahí te das cuenta que también necesitamos hacer un cambio en las personas que están en la Asamblea Nacional y el panameño debe votar mejor cuando vota por un diputado, porque miren lo que pasa. Por eso yo hago un llamado a toda la población a que, obviamente estoy aquí, voy a promover los nuestros, pero también pueden tener sus opciones. El movimiento Otro Camino va a postular en esta elección a candidatos a todos los cargos de la Asamblea, a las 71 curules que existen. Vamos a presentar nuestros candidatos. Varios de esos candidatos van a ser candidatos independientes, que van a ser, además de independientes, postulados por el movimiento Otro Camino, porque nosotros estamos, lo he dicho en otros medios, en conversaciones con la coalición Vamos, de Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y demás, para hacer todo lo posible de presentar un solo bloque de candidatos para la Asamblea Nacional, para las alcaldías y los representantes de corregimiento. Cambios legales, elegir bien, y vamos a la parte ahora de la fiscalización. Para mí, el Contralor General de la República, y ahí se necesitan ciertas reformas legales también, no puede ser una persona vinculada al partido de gobierno. Y mucho menos puede ser una persona que haya manifestado anteriormente a ocupar el cargo aspiraciones presidenciales. ¿Por qué? Primero, porque si tú formas parte del partido de gobierno, ¿tú qué quieres? Fiscalizar al partido de gobierno y pelearte con el presidente si es necesario, que es lo que debería hacer un contralor, como lo hizo Chinchorro Carla en su momento, que se peleó con Endara, o ayudar a la gestión de gobierno dejando pasar todo. Y número dos, si tú tienes un contralor que tiene aspiraciones políticas, ese contralor necesita caerle bien a los diputados, porque los diputados son los que luego le van a aprobar y lo van a apoyar políticamente. Pensemos en el contralor actual. El contralor actual, y yo lo he dicho en otros foros, el contralor actual ha sido candidato presidencial, aspirante presidencial. De hecho, se bajó. ¿No? Por el partido de gobierno, Exacto. Partido. Nadie me dice a mí que todavía no mantenga esas aspiraciones a futuro. ¿Cómo va él a fiscalizar a las personas de las cuales necesita el apoyo para poder ser candidato presidencial? O sea, es absurdo. Entonces, tenemos que tomarnos en serio las instituciones en fiscalización. El Contralor General de la República tiene que ser una persona completamente independiente
del partido de gobierno y con capacidad de parar, fiscalizar y auditar todo lo que esté mal. Mira lo que pasó con Panama Ports. Ahí estuve yo en la Contraloría precisamente, porque el contrato de Panama Ports se renovó basado en una auditoría. Como la auditoría decía que la empresa había cumplido, se extendió el contrato 20 años más. Un contrato dañino para la nación panameña. ¿Qué fuimos a hacer nosotros? Le fuimos a decir al Contralor, ¿podría mostrarnos la auditoría? Que daba la razón para la renovación del contrato. Es privada, pública. Nunca la ciudadanía vio dicha auditoría. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque ahí hay un ejemplo claro de un contralor o de una gestión de contralor que no está en función de los beneficios de las mayorías ni en beneficio de cumplir la Constitución, sino en el interés de proteger un interés en particular. Pero no es solo la fiscalización de la Contraloría, Omar. Hay otras entidades de fiscalización que son igual de importantes, como la Fiscalía Electoral. Aquí todos los días se reparte plata para que la gente se inscriba en los partidos políticos. Y eso es un delito electoral. ¿Dónde están las instituciones de control? Aquí la noche antes de las elecciones se reparten maletines de dinero para girar los votos y la balanza a un lado de otro. ¿Dónde está la Fiscalía Electoral? Por eso están los mismos diputados, ¿no? Porque pueden tener acceso, utilizar fondos públicos sin ningún tipo de fiscalización. ¿Y dónde está el fiscal electoral? Veamos, ¿no? Otra figura que sale de las entrañas del partido de gobierno y evidentemente no va a fiscalizar. Debería estar regulado para que precisamente sean personas con el perfil profesional necesario para tener la independencia y la imparcialidad para fiscalizar. Licenciado, cambiando de tema, ¿qué propone usted sobre el tema del agua y sobre el tema de la educación? Ya que vemos que cuando inicia un año y que falta un profesor acá o falta un profesor allá, es más, hace unas semanas dice que renunciaron una cantidad de profesores y entonces las escuelas se quedan sin profesores, sin maestros. Y el otro tema también es que estas áreas de difícil acceso, tanto para los que son maestros, tanto para estudiantes, hay profesores, maestros y niños que han perdido la vida cruzando un río para ir a una escuela. Mira, ese tema a veces, como usted lo ha planteado, a veces es difícil identificar por dónde empezar. Pero nosotros vamos a empezar por el principio. Para arreglar la educación nacional, nosotros proponemos lo siguiente. Lo primero, transformar radicalmente la forma en que se forman nuestros docentes. Nosotros propusimos en campaña y volvemos a proponer ahora transformar la Escuela Normal de Santiago Juan de Móstenes de Arosemena en el centro más moderno y de innovación en formación de docentes en toda América Latina. Suena muy bonito. ¿Cómo se hace? Nos hemos acercado a los países tanto de Latinoamérica como del mundo a través de sus embajadas que han logrado tener los mejores centros de formación docente del mundo para que vengan, ojo, y aquí es donde viene porque la gente a veces se alborota, no, para que vengan no a ser profesores nuestros en las escuelas, para que vengan a cooperar con nosotros en la instalación de esta institución para formar en un lapso de 5 años a una nueva generación docente, la más moderna de América Latina. Una vez tú empiezas a mover la rueda con la formación de los mejores y más capacitados docentes con las últimas metodologías, con la tecnología, etcétera, a la parte institucional, legal de los salarios de esos docentes. Y hay la negociación con los gremios. Los gremios educadores, docentes, tienen que entender que hay que abrir un espacio nuevo. No estoy hablando ni vamos a quitarle nada ni ningún beneficio a nadie, pero tiene que darse espacio para la formación de una nueva generación docente moderna, que a pesar de que hoy se le paga bien al docente, se le pague mucho más. No puede ser que un subcomisionado de la policía gane $8.500 y un docente que está en área de difícil acceso gane $1.500 o menos a veces. ¿Dónde están nuestras prioridades como país? Y si la seguridad del país estuviese bien, yo diría perfecto, que le paguen lo que sea a los comisionados. Y es que la seguridad del país empieza en la escuela. Clarito. Entonces, formación docente, punto número 1, con la creación de esta institución. Algunas cosas se están haciendo ahora, pero van a paso muy lento. Y quiero saltar al tema de la infraestructura, que ese es fácil de resolver. O sea, existe un inventario, porque nosotros lo hemos visto, existe un inventario nacional
de todos los requerimientos que existen en las áreas de difícil acceso de puentes y vías de acceso en los que no corran peligro los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Un gobierno o gobiernos indolentes prefieren 1000 veces, escuchen esto, 1000 veces pagar una campaña publicitaria del Pacto del Bicentenario, por ejemplo, que no trae un solo beneficio a este país, en vez de destinar los recursos de manera urgente. Así como el país se decretó en urgencia durante la pandemia, tú puedes decretar una urgencia para resolver de inmediato, si se quiere hasta con contratos directos, o el propio Estado, para hacer los puentes y los caminos que se requiere para poner a salvo a nuestros niños que van a nuestros colegios, o a estos centros educativos, pero no hay la voluntad. Y hay un tema que está en el medio. Podríamos hablar mucho de educación, pero no quiero dejar de hablar de la alimentación y la nutrición en las escuelas, porque de nada nos sirve tener la más moderna formación de docentes o resolver los problemas de acceso en áreas de difícil acceso, puentes y demás, y caminos. Todavía estamos teniendo un problema de nutrición adecuada en la primera infancia o en ciertos segmentos de la primaria, sobre todo en comarcas y ciertas áreas rurales del país. Nosotros creemos y vamos a implementarlo una vez en gobierno, porque no es muy costoso, en la figura de los comedores escolares. Y los comedores escolares te traen varios beneficios al mismo tiempo. Uno, el estudiante se alimenta, desayuno y almuerzo en el centro escolar. Número dos, garantizas o ayudas en la política de retención, de que no haya deserción escolar, porque están los dos golpes. Y tres, pones a mover la rueda del productor local, porque todos estos comedores escolares consumen productos locales, de producción local, lo cual también es de beneficio para nuestros productores. Sobre agua, no me quiero alargar mucho. Podría también hablar de las inversiones que son necesarias para potabilizadoras que todavía hacen falta en el país. Un programa agresivo de perforación de pozos en muchas áreas rurales donde el tema se resuelve con perforación de pozos, pero ahí hay que descentralizar. Hay que esperar que venga la oficina regional del IDAN. A ver, no, ahí hay que descentralizar y darle a los municipios responsabilidad, porque con perforación de pozos en distintos puntos del país se resuelven varios problemas. Costa Bajo, en Colón, por ejemplo, donde hemos visto varios ejemplos. Pero hay algo que yo quiero mencionar. Estos problemas no se arreglan si no vamos a la esencia del problema. ¿Y por qué yo empecé hablando de clientelismo? ¿Por qué Lombana y el otro camino hablan tanto de clientelismo? El IDAN sigue siendo una institución que la usan más para nombramientos de convencionales, delegados y miembros de partidos políticos para pagar favores políticos. Nunca va a ser una institución dedicada 100% a resolver los problemas de agua. Hemos visto las publicaciones recientes de un diputado vinculado a los negocios de cisterna. O sea, si no rompemos el círculo de la politiquería, haciendo los nombramientos por pago de favores políticos, y yo no quiero demeritar, ojo, no es que yo tenga algo contra las personas que nombran por razones políticas, pero tenemos que entender que el que quiere nombrar a alguien porque le hizo un favor, que lo nombre en su empresa. Exacto. El gobierno es de todos. ¿Por qué van a usar el IDAN, que lo pagas tú, Omar, que lo pagas tú, Iriam, que lo pago yo, que lo paga todo el mundo, y todo el mundo necesita agua, para nombrar un convencional del PRD? Porque hay que cumplir con el convencional para que vote por mí en la convención y yo pueda ser candidato. Panameño, en tu cara te están robando. En tu cara te están quitando el agua que tiene que salir por el grifo en tu casa. ¿Por qué no sale? Por estas razones. Porque andan en otra cosa. Pero es que siempre ha sido así. Ahí sí no me agarran a mí. Yo me metí en política hace 6 años para demostrarle, como lo hemos demostrado miles de panameños, que este país sí se le puede dar la vuelta. Pero vamos a pasar ¿cómo te digo? Un tramo pedregoso para hacer las transformaciones, porque tenemos que enfrentarnos a intereses. Y lo mismo pasa con otras instituciones que tienen dueños. Lotería, IDAN, he escuchado muchos cuentos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y los nombramientos políticos que hay, y FARU y demás. Auxilios económicos, hablemos de auxilios económicos. O sea, aquí hay, por donde tocas hay PUS, y todo con nuestra plata. Me hablaste de agua, ahí te di algunos ejemplos de lo que proponemos y lo que queremos implementar. Me hablaste de
educación, correcto, que es un tema central en el movimiento Otro Camino, y no quiero dejar de hacer énfasis en la micro y pequeña empresa, porque eso tiene que ver mucho con educación también. Mire, aquí siempre se habla del empleo formal nada más. Siempre se habla de que hay que generar empleo, y empleo, sí, sí. Hay que seguir atrayendo inversión e incentivando la inversión local también para generar empleo local. Pero nunca hemos tenido una política pública agresiva para crear empresarios. Exacto. Siempre hay planes de capital semilla. Y eso no es una política pública sostenible. Capital semilla es darle plata a un proyecto y punto. Por eso no es una política pública para crear nuevos empresarios. Porque ¿qué pasa? Más de la mitad de las empresas pequeñas que empiezan con capital semilla a los 2 años no existen. Porque no hay una política pública. Acá sí la va a haber. Nosotros vamos a crear empresarios. Estamos trabajando con un PYME. Tenemos casi 6 meses trabajando con personal de un PYME desarrollando nuestra propuesta que va desde las alcaldías hacia abajo para generar no solo empleo formal, sino que el de la fonda, el del carrito, el bonero, el del pequeño saloncito de belleza. O sea, y son 70% mujeres, las pequeñas empresarias de este país, 70% mujeres y la gran mayoría madres. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? En primer lugar, con dinero. Con dinero. Ustedes me escuchan hablar mucho de gastos innecesarios que hay que recortar. En vez de pagar la publicidad del Pacto del Bicentenario, en vez de llenar el país de vallas que digan el gobierno cumple, en vez de alquilar camionetas de lujo en $6 millones, en vez de pagarle gastos de movilización a los alcaldes que no necesitan movilizarse para ningún lado, en vez de pagar consultorías que no resuelven nada, y la lista es larga, vamos a crear un fondo de ayuda no reembolsable al pequeño, al micro y pequeño empresario, emprendedor y productor. Y también un programa de préstamos. Vamos a asesorarlo, vamos a darle seguimiento, vamos a crearle los mercados para que puedan tener su venta o tener acceso al público o al consumidor en distintos rubros, y vamos a incentivar la creación de la microempresa a nivel nacional. Agroturismo, turismo, tantos proyectos vinculados al sector también de logística, puertos y demás. Pero bueno, no me quiero seguir alargando porque sé que hay otros temas que querrán conversar. Lo que usted mencionó, volviendo al tema este del narcotráfico y la cuestión, se ha visto de unos años para acá, cosa que antes no se veía, como dice usted, funcionarios públicos involucrados en temas de narcotráfico, y como usted mencionaba antes, un comisionado gana $8,000. Entonces, ¿qué hace un comisionado si gana tanto dinero metido en otra cosa que lo puede, o sea, lo va a involucrar su vida, su currículum? Así como hay comisionados, casi en esta semanas anteriores, de que mencionaron a la hija de alguien que es funcionaria, o sea, bueno, pensarán ellos, tal vez pensarán ellos de que, bueno, como yo soy X persona, bueno, nadie se va a dar cuenta, pero al final se dan cuenta. Básicamente creo que lo que Ilian está tratando de meternos en este momento es el tema de la narcopolítica, porque ese no es el tema del comisionado, no engañemos. Eso es mucho más profundo. Ese nada más quizás es el capullito que va saliendo, pero las raíces son más profundas. Y es un tema, y ya lo habíamos tocado básicamente, es un tema más profundo cuando vemos involucrado una red. Hay una red de corrupción, pero de corrupción vinculada precisamente al narcotráfico, al lavado de dinero, y que permea en muchas de las decisiones que se toman en este país para nombrar una persona, para tener una persona en tal lado, para hacer que sea esta persona la que ejecute, la que diga, y estamos contaminados con eso. Obviamente, como usted ya manifestó, y sería llover sobre mojado, hay que hacer unos cambios estructurales muy profundos, hay que limpiar la casa realmente, limpiarla de verdad, es sacar los muebles, baldearla. Pero mandando un mensaje claro a las buenas unidades. Claro. Porque no se puede generalizar. Las buenas unidades muchas veces están desmoralizadas. Total. Porque, ¿qué piensa? O sea, yo no quiero aquí demeritar a nadie, pero no se justifica lo que está pasando en la Policía Nacional. ¿A qué me refiero? Ojo, y hay comisionados y subcomisionados que hacen un extraordinario trabajo
Total. otros que no. Pero la cantidad de dinero que ganan, comparado con lo que gana la tropa, o comparado con lo que ganan los maestros, o las enfermeras, o gente que se sacrifica también desde el servicio público en otras áreas, hay algo que revisar. Y segundo, yo creo que el país no está, el país o los panameños no tendríamos problemas con esos montos que ellos ganan si aquí no hubiera problemas de seguridad. El tema es que estamos pagando una friolera de millones y millones de dólares para sostener una institución que no está dando resultados. Sí, la culpa o la responsabilidad, como bien lo decía Omar, no es solo de la institución policial, porque muchas veces agarran a la gente y el Ministerio Público y el sistema judicial son los que fallan, o el sistema penal acusatorio que ha tenido tantos problemas. Pero la tropa a veces se desmoraliza. Ese es el punto de demoralización. ¿Por qué se desmoraliza? No solo porque falla el sistema, también se desmoraliza porque dice, oye, hay tantos comisionados y comisionados, ganan tanto dinero, y muchos de esos comisionados y comisionados están haciendo trabajo administrativo. Es decir, están en un escritorio y se necesita tropas en las calles, se necesita patrullaje en las calles, se necesita una policía presente, preparada. Exacto. Y digo preparada, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Tomando decisiones. La guerra al narcotráfico, nosotros se la vamos a decretar desde el día 1. Y eso no es fácil, lo están viendo en El Salvador, pero no tenemos opción, señores. O sea, ya tenemos narcopolítica. Aquí una semana sí y una semana no agarran a un funcionario. A veces de elección popular, acá agarran a una representante de corregimiento, ¿no? O alguien vinculado a representantes, a gobernadores, vínculos con diputados, narcopolítica. Esto es muy peligroso. Sumamente muy peligroso. Así empezó México. Y miren cómo quedaron. Colón ahora mismo. Colón, ya hay áreas donde la policía no entra. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿No sabe la Policía Nacional, no sabe el Consejo de Seguridad dónde están aquí los cabecillas de las principales bandas criminales? Claro que saben dónde están y saben quiénes son. La pregunta es por qué no los agarran. ¿Existe un pacto? ¿Existe algún tipo de acuerdo? Señores, esto es peligroso. ¿Cómo se resuelve? Como lo decía el presidente Uribe en Colombia, con los criminales no se negocia. Exactamente. A los criminales se les obliga a cumplir la ley para que este país pueda vivir en paz. Y esa es una de las razones por las cuales yo quiero ser presidente. Y una de las maneras de obligarlo es cuando uno no tiene vínculos con ellos. Gracias. Que el problema está en que tenemos... No es que... Y yo no creo que los policías no pueden ingresar a las áreas. Por muy difícil que sea un área, un policía de verdad puede entrar. Un policía que de verdad quiera entrar, entra. El detalle es que no entra no porque no puede, sino porque no quiere. Porque es otra la razón por la que no pueda. No es el temor. Pero si yo soy policía... No es el temor. Si yo soy policía y soy una buena unidad, como la gran Exacto. mayoría, y me dicen que tengo que hacer un operativo a no sé dónde, y yo sé que esto va a llevar a que agarren a un par de cabecillas, pero yo sé que a esos cabecillas nadie los va a condenar. Exacto. Y el sistema judicial los va a soltar. ¿Yo para qué voy a arriesgar mi vida? Llega desmoralizado. Si claro que me desmoraliza. ¿Para qué voy a arriesgar mi vida? Me pueden matar en la operación. Sí, tengo hijos. Se puede capturar a la persona que cabecilla, y no va a ser responsable. Pero no va a ser responsable. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Entonces, exacto, llego sin moral, llego sin las ganas. Y lo podemos decir con toda certeza. Realmente es así, el policía es así, piensa así. Si yo voy a arriesgar mi vida para que me mate un subalterno del cabecilla ese, pero cuando agarren al cabecilla y al subalterno, el subalterno queda preso, pero el cabecilla se va para su casa. A todas las unidades policiales que estén escuchando esta entrevista o la escuchen posteriormente, o a quienes conocen unidades policiales, yo estoy buscando y mandándole un mensaje a todas las buenas unidades de que estemos listos para combatir el crimen, desde adentro de la institución y hacia afuera. Pero el país tiene que tener y el gobierno tiene que tener autoridad moral para combatir el crimen. Y aquí hay que combatir el crimen del de la banda, del crimen organizado en la calle y el de saco y corbata, que tampoco lo condenan por robarse los millones. Yo le llamo de la asociación Pongamos ilícita, orden en este país. De la asociación ilícita a la asociación lícita. Una pregunta, licenciado. ¿Qué piensa usted del presidente de El Salvador, que siempre lo tienen en la palestra y lo ponen de ejemplo en tantas cosas? Mira, yo pienso que está haciendo cosas muy buenas.
¿Se cuestionan los métodos? Sí, podríamos cuestionar algunos métodos, pero está logrando resultados en un ambiente mucho más peligroso que el nuestro. Porque allá están las maras. Acá todavía no hemos llegado a eso. Allá sí es realmente peligroso. Y yo, honestamente, y esto lo digo porque escucho a la población, yo soy un demócrata. Ricardo Lombana es un demócrata. Y yo creo en el respeto a los derechos humanos. Pero asimismo, como creo en los derechos humanos y soy un demócrata, soy una persona decidida. Y yo estoy escuchando a la población. ¿Qué me dice la población en todos mis recorridos? Señor Lombana, cuando sea presidente, queremos que sea como Bukele. Yo digo, yo no tengo que ser como Bukele, yo soy Lombana. Y cuando yo sea presidente, van a tener a Lombana. ¿Sí? Mano dura también, carácter fuerte también, toma de decisiones también, y nada nos va a detener. Yo pienso que él está logrando resultados. ¿Tomaremos lo bueno? ¿No imitaremos lo malo? Por ejemplo, yo no creo que es necesario meter el ejército en la Asamblea Nacional para ponerla en cintura. Yo creo que es suficiente con meter preso a los que agarran dinero de los panameños, entre otras cosas que creo que no haríamos igual. Pero en cuanto a la lucha contra el crimen, denme la oportunidad. Un último mensaje al público que nos escucha. Bueno, el movimiento Otro Camino que yo encabezo empezó hace 6 años y llegó para quedarse. Estamos preparándonos para gobernar y para que este país no tenga más de lo mismo. Todas las otras alternativas que están allá afuera, las respeto a todas, pero todas ya fueron gobierno en los últimos 40 años. Y miren cómo está el país. Este es el único proyecto político nuevo que existe en la República de Panamá, con muchos líderes nuevos. Muchos somos independientes, que no hemos estado nunca en ningún otro partido. Muchos son gente de otros partidos que se dio cuenta que ya esos partidos no los representaban y venimos a tomar las decisiones que se requiere para rescatar a los panameños del secuestro en el que nos encontramos para poder devolverle el país a los panameños. Ajá. Así que esperamos que sigan escuchando nuestras propuestas y que cuando llegue el 2024 no solo voten por mí para presidente, sino por nuestros candidatos para diputados, para cambiar la asamblea y hacia abajo representantes de corregimiento y alcaldías. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y siempre es bienvenido y bueno, en los próximos meses que siga su recorrido, que nos vuelva a visitar. Estamos aquí. Hasta aquí su programa La Verdad. Estuvimos hoy con el licenciado Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino. Este programa se transmite el miércoles a las 8, martes a las 8 de la noche. Así que estuvo con ustedes Ilian Rojas. Omar Gómez. Hasta el próximo sábado.